translate. Se me olvidó que iba a traducir y ya estoy aquí escuchando. Bueno, él es Chris Coursey. Chris Coursey es el que está ahorita manejando una organización que se llama Thrive Today. Y es muchos de los materiales que nosotros hemos dado. Él ha trabajado con el Dr. Jim Wilder haciéndolos. Él está en Michigan, ¿verdad? Michigan. Uh-huh. Algo más me perdí, could you tell us again, Chris, why the book is significant for you? Yeah. For me, the book. Porque es importante el libro. Perdón. The book is very special for two big reasons. One is because of the experience writing the book with my friends. Y dos cosas. Sorry. Very meaningful. Dos cosas que son importantes para él. Uno es porque lo escribió con sus amigos. Y ya dije la otra. And I really like how the book paints a beautiful picture of how to hold on to joy in our families and our community. So it puts words to a lot of really important stuff. Y pone palabras a cómo se ve realmente el gozo, ¿no? En nuestra familia, en nuestra comunidad. Y cómo sostenerlo, cómo tenerlo como algo constante. Thank you very much, Chris. Yeah, you bet. Who's next? Una cosa, nada más, el siguiente curso de padres que vamos a dar es el libro que escribió Chris Coursey con Marcus Warner. Entonces, este es uno el siguiente curso es uno del libro que él escribió. And she's telling them that you are one of the authors of the next book that we'll be talking about, so that they can know who we're talking about here. Wow, good. Next brave volunteer. I can go. My name is Shelia Sutton, and I'm in Pasadena, California, right outside of Los Angeles. Go ahead. Sí, gracias. Ella es Sheila y ella vive en Pasadena, California, por Los Ángeles. So I teach high school, so I have been teaching for 33 years. Ha sido profesora de prepa por 33 años. And I'm a therapist, a marriage family therapist, and I've been doing that about 10 years. Y por 10 años ha sido terapeuta familiar también y de pareja. And the book is important to me because I grew up in a very low joy environment, and I still struggle with low joy. So just the reminders that you can be glad to be together and that it's relational to stay connected. Okay, y el libro es importante para ella porque ella creció en un ambiente de muy bajo gozo, entonces todavía le cuesta trabajo el poder estar en gozo y bueno, este libro pues ayuda mucho en esto, ¿no? Para poder permanecer en gozo. Sí, recordar los pasos, los tips, la información para lograrlo. Thank you, Sheila. Are we getting rock, paper, scissors between Dr. Jim and Ed? I'll go. I'm Ed Khouri. I lived in a small town in North Carolina. Es Ed Khouri y vive en un pueblo pequeño en Carolina del Norte. My wife, Maritza, was born in Panama. Su esposa nació en Panamá. We have a ministry called Equipping Hearts, and we travel and train people how to serve people with addictions and trauma and grow healthy communities. Juntos tienen un ministerio que se llama Equipando Corazones y bueno, van entrenando a personas en diferentes lugares sobre adicciones y trauma. I think there are two reasons I really like the book. One is the idea of laying out a blueprint for the ingredients that you need for transformation. Bueno, dos cosas que le gustan a él del libro es uno, los fundamentos que van poniendo para la transformación. Because wherever I go, people are saying, well, how do I change? How do I have the kind of life that I've wanted to have? De donde quiera que van, las personas le preguntan, bueno, ¿cómo cambio? ¿Qué hago diferente? And so I really love the way the book talks about how the weak and the strong can be together and interacting. Y me gusta mucho cómo habla de los fuertes y los débiles interactuando. The other reason I love the book is because when the four of us were editing, we had the most wonderful time in a cabin in the snow.
Y otra cosa es que cuando ellos estaban editando el libro, se fueron a una cabaña en la nieve y pasaron un tiempo muy bonito. It was an incredibly high joy event. Fue un evento con mucho gozo. Thank you, Ed. Este es el libro más reciente de Ed Khouri. Ahí sí lo ven, se llama Cómo ser una cara de gracia, la cara de gracia. Está muy bonito, entonces. Thank you, Ed. I'm going to say something real quick to the group here. Les invitamos a los que van entrando, si pueden prender sus cámaras para ver quiénes nos acompañan. Gracias. Y vamos con el Dr. Jim. Dr. Jim. A ver si me atrevo a hablar en español para saludar a todos. Para mí, pues, lo que más me interesaba era cómo cambiar el medio ambiente en donde todos vivimos. Porque, bueno, yo me crié en Colombia durante la violencia y más recientemente, hace como 6 semanas, mi esposa falleció del cáncer. Y eso de vivir en un medio ambiente que es difícil, donde puede haber sufrimiento, donde, bueno, en gran parte hay una muy bajo gozo, como el medio ambiente del hospital donde se trataba el cáncer, pues. Y para nosotros llegar a ese lugar y ser como una fuente de gozo, aunque las cosas pueden ser difíciles en nuestras propias vidas. Para mí ese era el cambio que hemos buscado, cómo transformar la vida común de bajo gozo, tal vez de un poquito de desesperación, a una vida llena de, bueno, no tanto alegría, sino como compañerismo, que nos acompañamos y ayudamos a los otros a hacer, bueno, como llegar al máximo, a la máxima expresión de quien Dios nos creó para ser, para vivir. Y para mí eso ha sido toda una vida, luego para inspirar a los demás, para llevar a cabo lo que hemos aprendido, pues para mí eso es el propósito del libro, para que lo que hemos logrado de transformación lo podemos enseñar a otra persona y que todos los que lo experimentan puedan hacer lo mismo. Muchas gracias. Just for the other authors, Jim is mentioning that the important thing for him in the book is how to change the environment where we live. When we ourselves are living with suffering, how we can still be a source of joy to others in low joy areas, hospitals, and any situation where we're at, where the joy is low. And so he talks about the fact that we often are dealing with low joy, with hopelessness all around us, and we want to be able to develop more companionship, support, maybe not be happy all the time, but at least not be alone, have people walking with us, and encourage each other to become who God designed us to be. And this has been pretty much his life work, and his hope for the book is that this transformation can be passed on to others. I hope I got the right idea there. Bueno, Joel estaba traduciendo a los demás también lo que había dicho el Dr. Jim, y quiero hacer un pequeño ejercicio en esto. Si pueden ir levantando la manita para que ellos sepan cuánto tiempo llevan con nosotros, ¿no? Cuánto han sabido de este material, no sé si quieren decirle. Así que we're going to do a quick little survey here, having them raise their hand to see how much time or how much experience they have with the materials. Entonces, quien lleve conociendo este material ya por 5 años. So anybody with 5 years experience. Si quieren levantar su mano en el icono o levantarla directamente. These will be people who have known the life model materials for 5 years. Tenemos una que es la hermana Dinora, Cecia, 2. Okay. Then we got 2. 2 años. 2 años. 2 years. Anybody who's known this material for 2 years?
We got el Camilo. hermano Camilo. Juan. Ok, por un año que haya trabajado este material también, Only 1 year. You've been working with it for 1 year. de cualquiera de los cursos que hemos tomado, que hemos dado, que In- hayan estado un año. In any of the courses that we've taught. If they've been with us for a year. Ok, And we've got 1, tenemos 2. 2, okay. Muy bien. Y ahora menos de un año, que sean Less muy than a year. recientes, de 6 meses o los más nuevos. Our newest folks, the most recent joiners here, less than a year, 6 months or less. And there we have our newest Gracias. members. Ujú. Okay. So there you have an idea, a little bit of from 5 years to 6 months, more or less a range there. Muy bien, muchas gracias a todos. I'm going to invite them, a few people, to share with us a little bit about what they're doing. We're going to try to get somebody from each country so you guys can hear it. I think we only have from Mexico and Argentina today, but voy a invitar a alguien de cada país, alguien de México y alguien de Argentina. Si nos... Y tenemos a Cecia en Estados Unidos. Y Cecia en Estados Unidos, muy bien. Vamos a invitar a Cecia también en Estados Unidos, que nos compartan brevemente cómo están aplicando o compartiendo lo aprendido, ¿no? Entonces quisiera pedir si hay un voluntario de Argentina, si puede levantar la mano, alguien de México, si puede levantar la mano, y vamos a pedir a Cecia también de Estados Unidos que nos comparta también. ¿Y qué tal que empezamos con Cecia y luego ya con los demás? Sí, Cecia. This is our friend Cecia. She lives in the United States. Actually, she's in California right now, I think. And she's going to share a little bit about how she's working with the material. Cecia, ¿quieres hablar inglés o español? Español, por favor. Okay. 8. Hablo más Spanglish que... She's going to speak in Claro. Spanish. Me alegro que hayan empezado conmigo porque estoy en el trabajo y en un momentito más voy a entrar, pero estoy atenta escuchando. I'm glad you started with me because I'm at work and I have to start pretty soon, but I'll be listening, she says. Sí, muchas gracias por este material porque ha sido de mucha ayuda para mi vida. Thank you so much for this material. It's been a great help for me. Como inmigrante mexicana en este país, lo he tenido que poner en práctica todos los días. As an immigrant from Mexico here in this country, I have had to put it into practice every day. Hay muchas situaciones en las que me lleva el miedo. There are a lot of situations that take me to fear. El idioma, la convivencia, mi situación de salud, en un lugar donde no entendía nada de seguros médicos. Mucho miedo. The language, interactions, my health, especially in a place where I don't understand the health system or medical insurance. Pero sabiendo primero que con este material he aprendido a regresar a Dios, a intentar volver al gozo, validar mis emociones, que no era fácil para mí, y regresar al gozo y saber que Dios tiene un propósito, ha sido de verdad de mucha ayuda. Y en mi trabajo lo he podido compartir porque conozco todos los días, trato con personas que sufren. It's been very helpful for me to be able to learn to validate my own emotions, to work on returning to joy, and to always going back to God and trying to get back to joy. It's been very helpful for me in my own life and also in my work, where I interact with people who have a lot of different struggles. Muchas gracias. Entonces, de verdad ha sido una gran ayuda. Thank you very much. It's been a great help. And just so you have a little context, Cecia works with people with disabilities. Trabaja, ¿verdad, Cecia, con personas con discapacidades de diferentes tipos? Sí, con diferentes tipos de discapacidad, pero en este momento con discapacidad intelectual y no es nada fácil. Especially with people right now, working especially with people who are have different delay or special needs, yeah, but in the autism spectrum and that sort of work. So it's a very beautiful ministry. Gracias, Cecia. Gracias a ustedes. Y feliz de conocerles. Muchas gracias. Thank you very much. I'm very glad to meet you. Okay, next we're going to go with Jose Luis from Mexico. Adelante, Jose Luis. Pues hermanos, muchas gracias. La verdad es que es una bendición verles y escuchar a estos autores de este gran material.
Well, thank you, and it's a great blessing to meet you and to hear more from the authors of this great material. Tengo la bendición de conocerles y saber quién pudo edificar mi vida en algún momento con mi matrimonio. It's a great blessing to meet you all and know what a blessing it's been for me in my life and in my marriage. Este material a mi esposa y a mí nos ha ayudado mucho a vivir el gozo en matrimonio. This material has helped my wife and I to be able to have more joy in our marriage. Tenemos casi 20 años de casados y estos últimos meses han sido nuestra nueva primavera. We've been married for almost 20 years, and this last couple of weeks has been... It has been like a spring for us. Like a spring or like a second honeymoon, we might say. Ahora, cuando nos salimos del gozo, buscamos la avenida más rápida para regresar a él. And now when we fall out of joy, we try as quickly as possible to find the way back. Ella está trabajando ahorita y está conectada y me está escuchando y sé que comparte la misma manera de vivir en gozo, porque pensábamos que el gozo era nomás sonreír. My wife is working right now, but she's connected, she's listening, and I'm sure she concurs with me that this has helped us a lot to understand what joy is, because we thought before that it was just laughing and smiling. Y este material nos enseñó que va más al fondo del corazón, va acompañándonos unos a otros toda la vida. Now we understand that it has to do, it's much, much deeper than that. It goes much further into the heart, and it has to do with being with each other, with accompanying each other in life. Como matrimonio queremos dejar un legado para nuestros hijos. Tenemos 3 hijos. As a couple, we want to... Queremos que vivan en gozo. We want to leave a legacy for our children where they are able to live in joy and pass this on to them. Y queremos también llevarlo a nuestras familias, a nuestros hermanos y a toda la gente que está cerca de nosotros, a nuestras comunidades también. And we want to take joy to our families, to our friends, and to our communities, all around us. Y para finalizar, solamente decirles que el próximo miércoles daremos un tema sobre el gozo en una comunidad donde estamos llevando a cabo nuestra comunidad, vaya. A nuestra comunidad les empezaremos a hablar del gozo. And he says that to end, he wants to share that next month they're going to be doing a little training or sharing with a community that they're working with about joy. So they're going to be passing it on. Gracias. Muchas gracias, hermano. Tenemos a la hermana Nelly, tenemos a Sol. De Argentina. Sí. Okay, we're going to hear somebody from Argentina now, our sister Sole. Adelante, hermana Sole. Hola, buenas tardes, mucho gusto a los hermanos. Bueno, gracias por este curso, por esta capacitación, muy lindo. It's nice to meet you guys. And thank you so much for this training. It's very nice. En mi caso, antes pensaba que el gozo eran alegrías momentáneas de algo lindo que pasaba y aprenderlo como lo aprendí. In my case, I thought that joy was just something enjoyable, something nice that just happened. Y así como lo aprendí acá, ¿no? A volver al Señor y recordar todo lo que Él ha hecho siempre, toda su vida, lo que ya hizo, fue distinto. Tomarme ese tiempo para pensar cuando nos tomamos al principio y volver a Él y no perderlo, ha sido algo muy lindo para vivir. And something that's helped me a lot is in this course is to learn how to return to God and reflect on what he's done and who he is and be able to remember him, and helping me to return to joy has been something very nice for my life. También me ha servido mucho esto de aprender a ser más bien una persona con protector que zarigüeya, porque recibo por ahí muchos amigos de mi hija, compañeros de la escuela en casa, adolescentes, y eso me ayuda cuando estamos conversando a identificar algunas cosas y por ahí hacerle alguna pregunta y hacerlos pensar. Ellos no son creyentes,
antes de esto yo los hubiese corrido. No dejaba que vengan chicos hacia la casa. Así que todo me ha servido. And she says that it's been very helpful for her to learn about being a protector instead of a possum, especially because she has teenagers, and when her friends, the teens' friends come over, a lot of them are not believers. And so it's helped her to be able to be more open to receiving them and interacting with them. So it's given her a new perspective. Yeah, she says, before I knew that this, I had just put them away or tell them to go away. Gracias, Sole. ¿Alguien más había levantado la mano, pero la quitó? Pero si no, no sé si han pensado una pregunta, porque si no, yo aquí tengo una que les quiero hacer, pero ¿ustedes tienen, alguien más tiene algún otro comentario, pregunta que les quiera hacer? O no sé si ellos quieren preguntarles algo también. Okay. We're going to start taking questions, but before we do that, we wanted to ask if you all have any questions for them, anything that you would like to know after hearing some of their comments, anything you would like to ask the group or the authors. No. I'm just eager to hear questions. Okay. Yeah. Bueno, pues ya están listos para tomar sus preguntas, escuchar sus comentarios, entonces les invitamos a todos, si pueden ir levantando la mano, escribiendo en el chat o abriendo micrófono para hacer su pregunta. Y la primera es ¿cómo se mantiene la zona? Y la primera pregunta que vamos a hacer es ¿cómo se mantiene la zona de transformación? O sea, ya terminamos este tiempo, estuvo muy bonito, ¿y ahora qué? So our first question is, how do we keep it going? How do we maintain this transformation zone? We finished the course, it was really nice, but now where do we go from here? It was interesting that somebody, I think it was Jose, is going to start sharing this with a training group. Dice que una manera importante es como el hermano José Luis, por ejemplo, ya va a empezar compartiendo. I think the point of the book is to become a joy starter wherever you are. Y el punto es que nos convirtamos en iniciadores de gozo donde quiera que estemos. So thinking about how can I be a joy starter in my family, in my neighborhood, in my community is a great way to keep it going. Entonces, una manera de continuarlo es mentalizarnos y decir, ¿cómo puedo ser un iniciador del gozo en donde quiera que esté? I think being able to stay connected together, kind of have a joy buddy. I don't know how that translates. Seguir conectados juntos y tener un compañero que nos ayude, ¿no? Que siga también con nosotros como nuestro cuate que nos va a impulsar. Having that is a great way to stay connected to joy while you're sharing it with others. In fact, if you can have a group of 3, that's ideal. Y si pudieran tener un grupo de 3 personas mínimo, es ideal, 3 personas para seguir fomentando el gozo. Something that I wanted to mention is that most of the people that we are meeting here, we have never seen each other. In person. Yeah, we don't know each other, few people. Le digo que la mayoría de los que estamos aquí no nos hemos visto en vivo, no nos conocemos, más que algunos poquitos. Because we live in different states, different countries, and it's all been online. Sí, sí, todo ha sido en línea. I've had the experience of having to do a lot of Zoom meetings with people because of the pandemic. Mm-hmm. And it's not ideal to grow joy. I mean, it's better face to face, but you can certainly share joy with people that you know through stuff like Zoom. So you can stay connected that way. Dice que él también ha tenido experiencia ahorita por la pandemia, pues hacer estas videollamadas. Lo ideal es cara a cara, ¿no? Todavía podemos seguir así, pero lo ideal es buscar gente cara a cara. Yeah, I really like what Ed said. You know, our hope was that people would continue to participate in groups somehow to continue to practice and spread some joy. También Chris dice que él ha tenido la misma idea como Ed,
que la gente siga en comunidad participando en grupos y sigan promoviendo el gozo. I even had a small group when we were early in the process of releasing our book. I brought together a group of people and I let somebody else lead it while my wife and I participated in it. So it was fun to see how a group would use this material. Y entonces cuando estaban preparando el libro todavía no estaba publicado. Él participó en un grupo de estudio de su propio material, pero él no era el líder. Él nada más iba y asistía con su esposa. Entonces fue algo divertido también aprender con otras personas desde otras perspectivas. And our hope was that anyone could lead a group. We tried to create the material so that anyone could lead and you don't need a lot of preparation in order to lead a group. Y la idea es que pues cada uno de ustedes también pueda hacerlo, ¿no? Cuando fueron planeando el libro no era algo para que fuera complicado, sino que cualquiera pudiera empezar un grupo y liderarlo con este material. Yeah, it was fun to see the responses. People started to talk about joy, but they actually started practicing the exercises, and it was really impactful for the group. Y fue muy bonito, ¿no? Ver cuando ya estaban practicando los ejercicios también. Era un impacto muy hermoso ver también cómo lo hacían. I think I would add that, if you're not ready to lead a group, it's good to just be a role model. So be glad to be with whomever you're with. So if it's at the coffee shop, be glad to be with the people who are working there. Be glad to be with whoever you work with. I know with my students, I just practice being glad to be with them. And so I model it, I light up when they come in the room so that they experience something different from me than they would possibly in other classes. Entonces dice Sheila, si no estás listo para dejar el grupo tampoco, nada más tú vete como, empieza viéndote como un modelo a seguir también. Tú modela el gozo para otros. Se da gozo con las personas con las que estás, por ejemplo, en la cafetería, en el supermercado, donde vayas, pues tú da tu sonrisa también y de esa manera vas a ir promoviéndolo. Pero, por ejemplo, ella lo que hace, dice, yo cuando mis estudiantes vienen, ¿se acuerdan que ella es profesora de prepa? Dice, cuando mis estudiantes vienen a mi salón, pues yo me alegro, les muestro ese contento de estar contigo, que quizá no van a experimentar en otras clases. Y menciona que brilla su rostro, ¿no? Muestra ahí con el rostro ese gusto de verlos. I would also say that we can model just being tender toward weakness, like Sol said about being a protector. When you're modeling being a protector, people witness that, and it's contagious, so it spreads, or at least they stop and say, what's happening? Sí, y dice, otra cosa bien importante es, bueno, entonces también hay que modelar el ser protectores ante las debilidades de otras personas. Mucha gente no está acostumbrada a ver eso y cuando vea que tú estás mostrándote protector para las debilidades de otros, van a decir, ¿qué es eso, no? Entonces esa es otra manera de modelar lo que es la zona de transformación, no nada más en el gozo, sino también en protegiendo a otros en sus debilidades. Gracias. Thank you. A ver si me recuerdo de las 3 ideas que me llegaron. La primera es de ser una persona agradecida. Por ejemplo, durante el tiempo en el hospital con mi señora, todos los que entraban ahí a la habitación, tratábamos de buscar alguna cosa que les podíamos agradecer, aunque sea la señora del aseo o una enfermera, un doctor, agradecerles alguna cosa y siempre nos miraban como estas personas porque se muestran pues alegres que nosotros estamos aquí ayudándoles de alguna manera y es muy fácil si uno presta atención encontrar alguna cosa que se puede agradecer. La segunda idea que tuve era, muchos me preguntan acerca de su empleo. Dicen que, bueno, donde yo trabajo hay muy poco gozo.
y es muy bonito encontrar otra persona que también le parece que le hace falta tener gozo en ese empleo. Y entre los dos, fomentar ideas para, aunque sean ustedes dos los únicos gozosos, demostrar esa presencia ahí en el empleo, porque muchas veces es difícil generar gozo en los lugares de empleo. La tercera es entre la familia. Si hay alguien que no podemos pedirles que nos nos alientan, nos ayudan a mostrar nuestro gozo, para recordarnos, aunque sea pues, cada semana o diariamente, vamos a ser una familia o un hogar más gozoso. Vamos a prestar esa atención y en ese lugar podemos notar los esfuerzos que otros hacen y agradecérselos y tener esa ayuda en el hogar y en el empleo ayudan mucho a empezar a fomentar un poquito de gozo. Muchas gracias. Nada más quiero decir algo al Dr. Jim, que cuando empezamos, la verdad es muy difícil a veces el recordar que pues Kitty no está y reconocer, ¿no? Que no está, ya lo tomamos como hecho. Muchos aquí estuvimos orando por ella, pero algo que quiero decir como un legado de lo que está diciendo el hermano Jim es que le dije, yo tengo que ir al doctor, tengo que estar yendo ahorita muy seguido por mi salud. Y le dije a Joel, ¿sabes qué? Cómprame unos dulces para traerles a las enfermeras. Yo me acuerdo como estaban diciendo, Kitty estaba tratando siempre, ¿no? De platicar con las enfermeras y sacarles una historia. Y no es fácil porque uno dice, pues, ¿por qué no pueden hacer su trabajo? Pero verlas como Dios las ve, pero eso es un legado. Yo que quería reconocer aquí delante, que le dije, oye, Joel, cómprame unas paletas y cada vez que vaya voy a empezar a crearme esa pertenencia con ellas también. Entonces, pues bueno, quería reconocerle y pues que reconocemos también, hermano, en este tiempo que está pasando. And for the rest of the English speakers, I'm going to just summarize real quick. Dr. Jim shares 3 things with us. One is to be grateful. To be grateful, show gratitude, show appreciation wherever you are. And he mentioned when they were in the hospital with Kitty and the effort that they made to find something to appreciate about each person that came in. And that's something we can do. And wherever we are, he also mentioned in work, a lot of people ask, what can I do at work? It's a super low joy place. And he said, find a companion, somebody else who would like there to be a little more joy. And even if you are the only 2 joyful people in the workplace, work together to see how you can share joy and also, again, appreciating people at work, wherever you are and whatever you're doing. And he mentioned in the family, the importance of finding someone in the family that you can ask to hold you accountable or to help you to remember that we want to be a joyful family. Now, remember, we want to be a joyful family and to keep that reminder, and also appreciating each member and everything that they share or that they contribute to the family. And Hoka mentioned to Dr. Jim, we just take a moment to remember Kitty and appreciate her as well. And the example that Hoka had and I had from hearing about Kitty in the hospital, now that Hoka's going through some treatments and has to interact with nurses and doctors daily or weekly, she said today, buy me a bucket of candy. We're going to take candy to give to the nurses, and I try to put that into practice a little bit. Hospitals here are super low joy, and usually the nursing and doctoral staff is not friendly, and the patients are usually not friendly. It's just a really low joy place. So we are really inspired by Kitty's example there. Y bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta, si no seguimos con otra para ellos, que ya casi vamos terminando, y sería, ¿cómo mantienen ellos el gozo? Cuando estamos siendo generadores de gozo o como cristianos creemos que siempre tenemos que ser los fuertes, pero cuando no seas fuerte y piensas que no tienes nadie que te ayude,
cómo sigues adelante. Who are you asking? A ellos. Uh-huh. No, a los Okay, escritores. so the next question is, when you are feeling like you don't have a lot of joy, or when you're feeling like things are difficult, and correct me if I get it wrong, how do you keep going? How do you motivate yourself to continue, or what do you do to continue? Yeah, especially as Christians, a lot of people says, you don't need to be sad, you just need to recover quickly. So what are the tools that you use to have more capacity? No? I got a little lost, sorry. Well, I think, first in my home, I like to use my words to describe what I'm noticing. So my children have a language for that. En mi casa, yo lo que hago, por ejemplo, con mis hijos pequeños es, yo digo con palabras cómo me siento para que ellos vayan teniendo herramientas también. And then we'll often talk about options of what might help when I'm having a low joy day. Y entonces después ya hablaremos también de cuáles son algunas opciones que puedo tener para estar en este día que tengo un bajo gozo. Jim's taught us to keep appreciation lists. So we like to have journals with appreciation moments that we've listed that we can turn to. El doctor Jim Walden nos ha enseñado a tener una lista de momentos de aprecio. ¿Se acuerdan ustedes también? Hicimos ese ejercicio. And I find that, being able to share our story and our struggles helps so that we don't feel so alone in the midst of them. Muy importante compartir lo que estamos pasando en ese momento nos va a ayudar a no sentirnos tan solos. So in our home, we often will share stories of joy from the day that we've experienced. Entonces en nuestra casa nos contamos las historias de gozo que tuvimos en el día. And one of the guidelines for our practice at home is for every sad thing that we share, we try to find 3 joyful things as well. Tenemos este ejercicio, por cada cosa triste que tuvimos, decimos 3 cosas buenas, ¿no? 3 cosas gozosas. Gozosas, experiencias de gozo. So if my sons have 2 or 3 sad moments to share, then they have to do 6 or even 9 joyful moments. So we're trying to just acknowledge the hard stuff, but also hold on to and grow the good stuff. Entonces, si uno de mi hijo tuvo 1 o 2 o 3 experiencias malas en el día, tiene que pensar en 6, 9, ¿no? Experiencias que van a compensar. Está bien que tengamos cosas difíciles en nuestra vida, pero también hay cosas buenas hay que enfocarnos. Thank you. Thank you, Chris. Yeah, you bet. For us, we've been, it's something we have to be very intentional about. Es algo en lo que tenemos que ser muy intencionales. Maritza has been being treated for stage 4 cancer for the last about 18 months. Por los últimos 18 meses, su esposa Maritza está en estado 4 de cáncer y ha estado en tratamiento. She's doing better. Ya está mejor. But it's been very difficult. Pero ha sido muy difícil. But we did some very intentional things about finding ways to be glad to be together when everything was going wrong. Hemos tenido que buscar de maneras muy intencionales cómo vamos a tener momentos de estar contentos de estar juntos. Aún cuando todo se está poniendo mal. We learned to joke about things that were very difficult. Hemos tenido que bromear de cosas que son muy difíciles. We were very good at helping each other stay out of shame and sadness for too long. Being very sure we were helping each other get back to we're glad to be together. Y están haciendo un buen equipo en ayudarse a mantenerse, a regresar al gozo, aún en emociones que les hacen sentir muy incómodos. Especialmente la vergüenza y la tristeza. Están trabajando para ayudarse el uno al otro a salir de esas y regresar al gozo. But we had to be very intentional.
Pero tienen que ser muy intencionales. because it will not happen by accident. No va a pasar por accidente. And part of it is we've been growing joy together for a long time. Pero parte es que hemos estado construyendo gozo juntos por bastante tiempo. So we had a joy bank to make withdrawals from. Entonces tienen un banco del gozo del cual hacen retiros. Thank you, Ed. I like that imagery, Ed. That's a really good one there. Está muy buena esa idea, ¿no? Del banco. Hay que irle metiendo al banquito. En México sería nuestro cochinito. Cochinito de gozo. We have a piggy bank. Joy banks pay interest. Yeah. They multiply. Yeah. Dice que el bueno del banco es que paga intereses. Se va multiplicando el gozo. Pues para mí lo que quería añadir es que una de las cosas que más me debilitaba era mi actitud propia, que yo sentía la necesidad, tal vez como hombre o no sé, de siempre ser fuerte. Así que cuando tenía una debilidad, yo mismo me quitaba el gozo. Y más, digamos, meditando en la palabra de Dios, pensé en la historia de David y Goliat. Y me recuerdo que todos los enemigos de Dios siempre eran gigantes, eran los fuertes. Mientras que los débiles dejaban que Dios les fortaleciera, los protegiera. Y a la hora que yo mismo me dejé de criticar por mis debilidades, me quedó mucho más fácil mantener el gozo, porque entonces, en vez de tener que ser el fuerte, solo tenía que pensar, fíjese, en esta debilidad, Dios quiere estar conmigo, y la presencia de Dios, y de vez en cuando de alguno de su personal en la tierra, eso me restablecía cierto sentido de gozo, no de alegría tal vez, pero de no sentirme solo, ni avergonzado, ni tampoco que Dios me hubiera olvidado en esta debilidad. Gracias, hermano. Jim, sí, voy a traducir. Jim says that something that's been very helpful for him is to leave behind the attitude that was weakening him of trying to be strong, trying to be the strong one. And that was actually taking away or destroying joy. And so he's learned that in the Bible, the strong ones are God's enemies. It's the weak ones that God helps. And so he's learned to go to God with his weaknesses and not criticize himself for his weaknesses, but take them to God and realize that God is glad to be with him in his weakness, and God's staff here on earth, and God's people here on earth are also glad to be with him. And that helps him, my bad handwriting here, to not feel alone, to know that God is with him and others are with him. Yeah, and Ed latched on to that, mentioned that earlier too, and I think that is such a it's such a rare gem about the book, is just that whole concept of being able to actually embrace our weaknesses and be tender with our weaknesses rather than just trying to be strong. That's just been such a transformational idea for my brain. Dice Chris que una gema del libro es el poder interactuar con nuestras debilidades, que eso es algo que le ha revolucionado a él, ¿no? La debilidad, verla como algo, pues algo en lo que podemos trabajar. Algo que podemos nosotros ser tiernos o compasivos con nosotros mismos hacia nuestras propias debilidades, que es algo que le ha revolucionado su forma de ver las cosas. And I find that there's no shortage of opportunities to practice that
being tender with our weaknesses. I find we have a whole lot of opportunities to practice that one. Y dice que por experiencia propia nunca falta oportunidades para practicar esto, ¿no? Que podamos ser tiernos ante nuestras propias debilidades. Thank I you. think there are two other things I want to add. One is all that stuff was happening in the pandemic. And so because of Maritza's health, we were quarantined for over a year. Dice que otras cosas que quiere decir, por ejemplo, por toda la cuestión de salud que está pasando su esposa Maritza, pues han tenido que estar encerrados, ¿no? Por la situación de salud, por todo un año encerrados. So I couldn't meet face to face with a lot of my community, a lot of my people. Entonces no podía verse con nadie cara a cara, con su gente, con sus amigos, con su comunidad. But I was really intentional about talking on the phone or doing video conferencing with people that were joyful or could share suffering with me. Pero lo que sí ha buscado, él se ha esforzado por hablar con personas por video o por llamada, con personas que le ayudan también a él. Personas que pueden compartir su sufrimiento, pueden acompañarlo en su sufrimiento. And part of this really is accepting suffering. Y parte de esto es aceptar el sufrimiento, que es algo que tenemos. Because returning to joy is good, but sometimes pain is really deep and it takes a while. Porque regresar al gozo es algo bueno, pero el dolor también es algo profundo, ¿no? Y que lleva tiempo. Especially when we're not getting the outcomes we want. Especialmente cuando no tenemos los resultados que esperábamos nosotros. Part of what went along with that is having a strong sense that God was with me. Y algo muy importante fue la fuerte presencia de Jesús, saber que Jesús estaba con él. So when very little was making sense, I knew that God was with me and he was glad to be with me. Entonces, cuando las cosas no tenían sentido, él podía saber que Dios estaba con él. This is one of those things that you can't snap your fingers and all the bad stuff goes away. Y no son unas cosas, sorry. You stay connected with joy and joyful people and you just keep going. Entonces no es algo que tronando los dedos va a desaparecer y nuestras circunstancias van a cambiar, es algo que tienes que seguir, tienes que permanecer conectado, tienes que seguir en gozo y con personas gozosas. Thank you, Ed. I would just add that, I don't know if you're familiar with Living from the Heart Jesus Gave You, that book. Y dice de los que han tomado ya el curso del modelo de vida, si están familiarizados con el modelo de vida. We did a course on it, so some of them are familiar with it. Okay, good. So when I'm suffering, which is, I feel like a lot, I have to ask myself the question, what would it be like me to do? And Jim taught me this. The first time he said it, I was like, what? Like, what would it be like me to do if I weren't so sad right now? Entonces, algo que me ayuda a mí, y el doctor Jim me enseñó esto, es preguntarme cuando estoy sufriendo y que pasa muy seguido, es ¿qué sería lo que yo haría normalmente si no tuviera esta emoción? Por ejemplo, la tristeza. So what it would be like me to do would be to get up, first of all. ¿Qué haría normalmente al levantarme si no tuviera esta emoción? And then to go to the coffee shop or call a friend, so acting like your true self in the midst of your suffering. Y después hacer lo que normalmente harías si no estuvieras sufriendo, pero bueno, ahorita estás en sufrimiento, pero tú actúas como, ¿qué haría yo normalmente? And sometimes we've been in low joy for so long, we don't know what it would be like us to do. Muchas veces hemos estado en tan bajo gozo por tanto tiempo que ni siquiera sabemos quiénes somos realmente. So then we need to find somebody who really knows us to tell us this is what it would be like you to do. Así que necesitamos buscar personas que nos recuerden quiénes somos realmente y qué haríamos. You would plan your birthday, or you would
call your friend, or you would go to work, you know, like telling them what they would do when they're not in such despair. Y que esas personas nos digan, normalmente lo que tú harías, pues planearías tu cumpleaños, irías a trabajar, hablarías a tu amigo, etcétera, lo que haríamos como viéndonos como somos. So Jim would call this suffering well, like when you can stay true to the heart that Jesus gave you while you're suffering, that equals suffering well. Entonces, cuando tú puedes verte como Dios te ve, en medio de tu sufrimiento, ahí estás sufriendo bien. Cuando puedes mostrar tu verdadero carácter, verdadero diseño. One more thing. As a teacher, I try to grade myself on whether or not I'm suffering well. So most days I get a C or a D. Sometimes I get an A. Entonces ella se califica a sí misma como profesora, ¿no? ¿Estoy sufriendo bien o no? ¿Me doy una buena calificación o una mala? Un 10, un 9, un 8, dependiendo del día. And just entertaining myself in that way usually increases my joy, you know, when I think about it like that. Y exactamente, cuando pienso de esa manera, pues bueno, ya, eso incrementa mi gozo también. Gracias. Pues tenemos una mano levantada, sí, y una pregunta aquí. Vamos a ver que nos da tiempo. Sandy Guido, y leeremos la pregunta también que escribió José Luis. So we have just a few minutes left, but we have a couple of questions. We'll see what we have time to answer. So we're going to start with. ¿Quieres leerla? ¿Cómo crear un maletín de emergencias para no perder el gozo en medio de la tormenta? Ya más o menos. ¿Qué debo tener en él? What would you include in your first aid kit for returning to joy in an emergency? Music, a good song. Una buena canción, música. Some images on my phone that remind me of moments where I've really appreciated. So where I could just look at my phone and go back to that space where I felt a lot of awe and appreciation of like, oh, everything is right in this moment. And that will take my brain right back there. Imágenes en mi celular de fotos o lugares o experiencias que tuve que me ayuden a sentir otra vez ese gozo. Otro elemento para mí sería el nombre de, aunque sea una persona que yo considero todavía podía conectarse con Dios si yo no puedo sentir su presencia, y le puedo prestar su internet, que digamos, para comunicarme con Dios cuando yo no tengo esas señales, esa conexión. ¿Cuál es el nombre y el teléfono, hermano? Pues hay de ellos varios, el Ed, el Chris, Hoka, Sheila. He said, a person I can call who can stay connected to God when I can't. And Hoka said, what's the number? Who's the person? So he named a few. Qué bueno que no me dijo Jeremías 33:3, ¿no? Guido, ¿sí? Hola, mi nombre es Eduardo, de la Ciudad de México. No me había presentado. Guido. Hi, my name is Guido from Mexico City. Ahorita que estaban platicando los profesores, me acordé que de chiquito siempre escuchaba el sermón de las 7 palabras. Y bueno, el amor que tenía el Señor Jesús para con cada una de las palabras que decía. When I was a kid, sorry, perdón, voy a interrumpir tantito para la traducción. He says, I remember when I was a child, I always heard the sermon. They would preach every Easter a sermon, or Black Friday, a sermon of the 7 words, the last 7 words that Jesus said on the cross. And I just remember how each of those phrases was so filled with love. La palabra del Señor Jesús era, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. For example, when Jesus says to John and to Mary, your mother, here's your mother, and here's your son. Me sorprende la capacidad del Señor Jesús para seguir dando amor. I'm surprised by Jesus's capacity to be able to still share love in that situation.
y para, entre tanta teología de sus palabras, enseñar algo sencillo, que nos necesitamos los unos a los otros. And even in the theology, the deep theology of all of his words, he teaches us something very simple, what we need to do to love each other. Y una segunda cosa, una persona que hubiera muerto como el Señor, hubiera vivido, bueno, más bien hubiera tenido traumas terribles. Pero el Señor Jesús supo regresar. Another thing that surprises me is how a person like Jesus, who died, who suffered so much trauma in his life, probably could continue sharing. Y bueno, lo sorprendente es de que el Señor Jesús nos dice que humanamente te puedes recuperar, puedes tener gozo en medio de la aflicción. Y necesitamos a Dios para poder hacerlo. And it surprises me that Jesus would tell us it's humanly possible to return to joy in middle of suffering, but we need God, we need God's help to be able to do it. Bueno, Yeah, I was thinking as well that sometimes I like to watch for the resources that God's placed in my community, to the people who are really good at recovering when things go wrong. And I like to hear some of their stories and get to know them and have them share stories of times that they've returned to joy from some of the different emotions. So just keeping our eyes open for those resources in our communities as well. Dios nos ha dado personas en nuestra comunidad también que han pasado por situaciones difíciles y es bueno que nosotros podamos también ir y preguntarles cómo ha sido para ellos sus experiencias y escuchar. Esos son recursos que Dios nos da, aprender de cómo ellos han sufrido esas situaciones y cómo han salido adelante. Entonces él dice, mantengamos los ojos abiertos y busquemos a esas personas para que aprendamos también de ellas. Personas que se han recuperado bien, ¿no? No las que están amargadas. And I appreciated the stories of my co-authors as we were writing the book. Some of the stories that are in the book, I found that each of my co-authors had skills that I didn't have, so it was good to be able to receive and glean and learn from my friends as well. So that was really helpful. Por ejemplo, algo que él aprendió es de los coautores del libro, los hermanos que están aquí hoy presentes también, estaban contando historias y él dijo, bueno, yo no sabía que tenían esto y estas habilidades también que yo puedo aprender de ellos. Pues hay una última pregunta, pero ya terminamos el tiempo. We've run out of time, so there's a last question. I don't know if anyone of the authors has time to stay and answer it, or if you need to disconnect, that's fine as well. Es sobre ansiedad. It's about anxiety. So please let us know what you're up for. Anxiety and depression. I mean, I could stay for another question, but after that, I'm going to have to go. Okay. Yeah, I could stay for another one. Okay, thank you. We want to respect your time for sure. Sí. Entonces, la última, y con esto ya terminamos porque ya se tienen que ir, pero estaba preguntando sobre ansiedad y depresión. ¿Qué piensan? Y sobre la medicación. Okay, so the question is, what do you think about anxiety and depression and medicating for those things? Small question. Well, I can answer that question. I take medication. Dice Sheila que ella se medica. I take medication for both depression and anxiety. Para ansiedad y depresión. I guess what I want to say is that sometimes we need a little extra. I mean, the trauma that I experienced is pretty profound, and so I take an antidepressant and I take an anti-anxiety as needed, but I still practice all of the skills. So I think, I think sometimes we think that there's shame around that. I don't feel shame around having to take medication any more than I would feel if I had diabetes and I needed insulin. I think too often we think that as Christians we shouldn't need
medication for mental health and well-being. But that's my perspective, and I don't even know what my co-authors think about that. But yeah, that's my perspective. Dice Sheila que ella toma el medicamento, antidepresivos, antipsicóticos, ¿no? Sí, como ve la necesidad. Ajá. Todavía sigue haciendo todas las prácticas las prácticas del gozo, pero que a veces como cristianos no tenemos esa idea de que no lo debemos usar, pero ella sí lo hace y ella no le da vergüenza decirlo. Es como si tuviera diabetes y necesitara insulina, pues se la pone, ¿no? De acuerdo a lo que necesite. Así que, pero dice que no sabe qué opinan los demás. And I would add, one of my sons has attention challenges, so we practice the skills. He's raised in a family where we practice the skills, but medication still helps him with some of his attention issues as well. So I would agree with Sheila that there's no shame around that. También dice, ¿crees que uno de sus hijos está batallando en concentración? Entonces le ayudan, o sea, es una casa donde lo aman, donde lo están criando con todas estas habilidades, pero pues todavía la medicina ayuda, entonces no hay vergüenza en usarlo. I agree. I'll answer in English, but basically the brain is a chemical Entonces, machine. Nuestro cerebro es una máquina química, ¿no? And you have to be chemically in the right range in order to be able to use and train it. So we believe in using it and training it, but if you need the chemistry adjusted so that you're in the right range, that's what you need to do so it'll run right. Y además, bueno, lo tenemos que trabajar y entrenar el cerebro, pero también como necesitas ciertos químicos, necesitas tener la cantidad de químicos correctos para que funcione de manera adecuada. Así que a veces hay que dárselos. Sí, hay un rango de químicos que se necesitan para que realmente se pueda entrenar el cerebro bien. Entonces a veces hay que complementar para llevar a cabo el entrenamiento. I think this is part of being gentle and tender to areas of weakness. Esta es una forma de ser tiernos y delicados hacia la debilidad también. I mean, it's almost sometimes like Christians get the idea we're spiritual, we should be able to run our car without any oil in the engine. Es como si pensamos que los cristianos deberíamos de llevar nuestros carros nada más porque somos espirituales, pues sin gasolina, ¿no? O aceite. O aceite. Bueno, Well, pues, thank you. sí, adelante. No, pues hay muchos agradecimientos nada más. Well, we have lots of messages here saying thank you, appreciating your time. And do you want to say any of the things? Está bien. Appreciating your time and everything that you've invested with us. So thank you, Jim. Thank you, Ed. Thank you, Sheila and Chris. It's just such a blessing for us. And we're going to say goodbye to the group and then we'll finish. Sí, muchas gracias hermanos por acompañarnos. Es muy bonito tenerlos aquí y poder compartirlos a ustedes con ellos también. Que vean el trabajo que Dios está haciendo aquí. Gracias por tomarse el tiempo para venir. Y pues bueno, seguimos en contacto. Ahora sí, nos despedimos. Well, thanks again and God bless everybody. And we'll see you when we see you. They're asking when can we have the book in Spanish? Yeah. And they want a conference, so they want you to come to Mexico and teach. Yeah, so That'd be fun. Dios los bendiga. Thank you so much. I will be praying for Maritza. I will be praying for Maritza. thank you. Dios los bendiga, hermanos. God Dios bless los you bendiga. guys. Igual, un abrazo a todos. A hug for everyone. Bendiciones. Gracias. Bendiciones Blessings. para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias por todo. Buenas tardes. Gracias. Buenas Gracias. Dios los tardes. bendiga. Thank you. Well, thank you all. Have a great afternoon. All right. Take Thank care. you. Bye-bye. Thank you, Sheila. Nice to Bye-bye. meet you. It's a pleasure. Ya corta.